estamos cumpliendo 45 años celebrando el amor de Dios, su misericordia y sobre todo su gracia derramada durante todo este tiempo. Sean todos bienvenidos. Y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. En mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Queridos hermanos, les invito a que puedan acompañarnos en un texto muy hermoso que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará,
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos esperanza y fortaleza cuando confiamos en las promesas de Dios. Por eso hoy entonamos el himno 331, todas las promesas del Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes
Jesús Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, mi su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Nosotros, la Iglesia Bautista Central de Valencia, declara hoy que Jesucristo basta y es suficiente para nuestras vidas. Su sacrificio en la cruz, su amor fue demostrado por cada uno de nosotros y a la humanidad. Nosotros hoy ponemos nuestros ojos en Él, en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y hoy le alabamos, le damos gracias por tan inmenso amor. Señor Jesús, a ti dedicamos esta oración y nuestras vidas encomendamos. Gracias por tu amor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Padre, por limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y desde
ese día empezamos a vivir una vida eterna, una vida plena, donde no ponemos nuestra mirada en las circunstancias y en lo que está pasando en estos momentos, sino en la esperanza y un futuro eterno que tenemos en ti, Jesucristo, que te esperamos tu segunda venida. Maranatha, Cristo viene pronto. Por eso nosotros hoy podemos tener gozo y paz en nuestros corazones, porque no depende de lo que vemos, sino de que tú, Jesucristo, vives y vives para siempre. En tu nombre oramos. Amén. La palabra de Dios en estos 45 años de vida eclesiástica. En nombre de la Convención Nacional Bautista de Venezuela, le expreso nuestras felicitaciones, nuestro saludo fraternal y nuestro ánimo a continuar adelante en la obra del Señor. Indudablemente el Señor ha sido fiel con esta amada iglesia en la obra bautista de Carabobo y en Venezuela. Agradecido por la invitación, por predicar y estar con ustedes en este aniversario. Hoy es una buena oportunidad para reflexionar a la luz de la palabra de Dios, de cómo Dios ha demostrado su fidelidad, de cómo Dios ha demostrado su gracia, su misericordia, su bondad con la iglesia en estos 45 años. Por tal razón les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Las Escrituras dice en esta hora: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hablar de la gracia de Dios es bueno recordar, amada iglesia, que tiene una dimensión espiritual y una dimensión terrenal. La gracia de Dios tiene una dimensión presente, pero también una dimensión futura. Pablo nos recuerda en esta hora que la gracia de Dios salva, pero también vivifica, también transforma la muerte en vida. Esa gracia nos sostiene, nos fortalece y capacita para vivir un día a la vez, para servir en su obra y ser sostenido por el Señor. Hoy es un buen tiempo para recordarle, amada iglesia, que la gracia de Dios es continua, permanente, poderosa y real. Por tal razón hoy me propongo, a la luz de la palabra de Dios, demostrarle que la gracia no es solamente la disposición que tiene Dios a hacernos bien, aun cuando no lo merecemos, sino que también es poder de Dios que actúa y hace que sucedan cosas buenas en nosotros y por nosotros. Le invito a que oremos. Señor, queremos adorarte y queremos bendecirte. Reconocemos que ha sido la gracia tuya la que nos sostiene, la que nos vivifica, la que nos salva, la que nos da la fuerza y el poder para continuar adelante. Oh Padre, que en este día tu palabra trabaje en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos darte gracias por estos 45 años de la Iglesia Bautista Central de Valencia. Pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que sigas respaldando el trabajo de esta amada iglesia para la gloria
y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. A la luz de 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, el tema es la gracia de Dios conmigo. En primer lugar, es bueno e interesante observar que la gracia de Dios evidencia la disposición que tiene Dios de hacernos bien. El apóstol Pablo, allí en el versículo 10 dice, soy lo que soy. Indudablemente, al expresar tantas palabras poderosas, soy lo que soy, es bueno recordar que Dios siempre tiene disposición de hacernos bien. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, el mismo apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 23 de 1 Corintios, Pablo menciona, ustedes son de Dios y Cristo es de Dios. La gracia de Dios que nos hace bien como iglesia, como individuo, está adherido de lo que somos en Cristo Jesús. Sin duda alguna, hoy es bueno recordar que durante 45 años, hasta que Cristo vuelva, la gracia de Dios siempre nos hará bien. Cuando observamos la vida de hombres filósofos, encontramos algunas enseñanzas, como que Aristóteles cree que el bien supremo del hombre es la felicidad. Pero para Platón, el bien supremo consiste en el ejercicio perfecto de cada actividad propia del hombre. Pero cuando leemos a la luz de la palabra de Dios, usted y yo, al igual que Pablo, estamos convencidos que nuestro sumo bien es Cristo. El sumo bien es que en Cristo todos hemos sido bendecidos por Dios. En Cristo todos hemos obtenido el bien de parte de Dios. En Cristo nuestra vida ha sido transformada por el poder del Evangelio. La comunidad de fe de la Iglesia Bautista Central está conformada por hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han sido cambiados y que son testigos que Dios hace bien. Cuando leemos las Escrituras, amada Iglesia, observamos a hombres y mujeres donde la gracia de Dios ha obrado de manera extraordinaria. Por ejemplo, encontramos a Pedro, un pescador. Ese pescador fue convertido, transformado, y aún, como dice las Escrituras, que aún su sombra sanaba. A la luz de la palabra encontramos el endemoniado intranquilo, pero luego se convierte en un discípulo calmado. A la luz de la palabra encontramos a Juan, el discípulo vengativo, pero dice las Escrituras que se convirtió en el discípulo del amor. También observamos la vida de la mujer samaritana, de reputación deshonrosa, pero fue convertida en testigo de la verdad. Encontramos a Saulo, el cruel perseguidor, pero se convierte en Pablo, el hermano de tierno corazón. Y finalmente también, a la luz de la palabra, encontramos al carcelero insensible de Filipo, que se convierte en un amigo compasivo. A la luz de eso nos damos cuenta que usted y yo tenemos una historia individual y particular donde la gracia de Dios ha obrado. Podemos decir que la gracia de Dios ha obrado de manera colectiva en esta amada iglesia, pero cada uno de nosotros somos testigos de cómo esa gracia de Dios nos ha hecho bien. Somos lo que somos gracias a la gracia de Dios. Y sabe, esta comunidad donde está la Iglesia Bautista Central de Valencia, la comunidad donde usted vive, donde usted habita, requiere
seguir evidenciando aún a hombres y mujeres transformados por esta gracia. Necesitas seguir evidenciando a hombres y mujeres que anuncie el mensaje transformador del Evangelio de Cristo. Aún requiere a hombres y mujeres que seamos capaces de demostrar que el verdadero bien del ser humano es Jesucristo. Hoy nosotros podemos decir: la gracia de Dios conmigo evidencia la disposición de Dios de hacernos bien. A la luz de estos 8 meses que hemos experimentado circunstancias tan distintas, podemos decir que la gracia de Dios nos ha sostenido. Que somos la iglesia de Cristo porque Él es el Señor. Que somos la iglesia de Cristo con o sin el templo abierto porque Cristo es el Señor. Él nos sostiene, Él nos vivifica, Él hace bien y somos testigos de ese bien. Hoy es bueno recordar, amada Iglesia Bautista Central de Valencia, ustedes son de Cristo. Y es la mayor razón de por qué somos testigos de la evidencia de la gracia de Dios. Hoy pudiésemos preguntarnos: ¿qué fuéramos sin la gracia de Dios? En segundo lugar, la gracia de Dios conmigo evidencia que no es sin resultado. Ahí mismo en el versículo 10 de 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice una vez más: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Mis amados, la gracia de Dios evidencia cosas buenas en nosotros y por nosotros. No solamente podemos decir que Dios nos ha hecho bien como iglesia, Dios nos ha hecho bien como individuos, sino que también es oportuno este aniversario para decirle que esa gracia de Dios es en nosotros y por nosotros. En la teología del apóstol Pablo refiere que todo lo bueno viene a través de la gracia de Dios. Todo lo bueno viene a través de la gracia de Dios. Su gracia nos hace competentes para la obra encomendada. Pablo por eso mencionaba: no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Él nos hace competentes para la obra de hoy y para la obra de mañana. Ninguno de los que hacemos vida en cualquier iglesia nuestra podríamos imaginar lo que pudiésemos vivir en este tiempo. Pero no hemos dado cuenta que solo la competencia que viene de Dios nos da el poder para seguir ejercitándonos en la obra de Dios. Por eso Pablo, allí al finalizar el capítulo 15, en el versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si estamos convencidos que la gracia del Señor es en y por nosotros, el resultado, el fruto de esa verdad es que nos debemos estimular y animarnos a seguir creciendo en la obra de Dios, a no pararnos, a no paralizarnos, sino a continuar siendo competentes en lo que Dios nos ha dado para hacer. Amada iglesia, la gracia de Dios en nosotros y por nosotros nos infunde el poder y las fuerzas para enfrentar toda oposición que venga a nuestra vida. Su gracia nos hace personas fuertes y con un espíritu ferviente para servir y hacer la obra de Dios.
Por eso es que el apóstol Pablo expresa: aunque no he sido yo, sino Dios en su bondad me ha ayudado. No cabe duda que la gracia de Dios está presente día a día en nuestras vidas. Es interesante, amada iglesia, que cuando Pablo toma la palabra gracia, lo toma del contexto de la sociedad. Los griegos a menudo usaban la palabra charis, que es gracia, para hablar del patrocinio, es decir, para hablar del apoyo de un patrón, por ejemplo, en lo político o en lo económico. Así que Pablo toma la palabra gracia en un contexto tan común para recordarnos que la gracia del Evangelio tiene un mayor patrón, tiene un mayor patrocinio, y es Dios a través de Cristo. Es bueno recordar que nosotros podemos seguir adelante como iglesia, que nosotros podemos avanzar. Como dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Y lo podemos hacer y decir, porque indudablemente tenemos el patrocinio de Dios. Él nos da el apoyo, Él nos da la fuerza, Él nos da la competencia, Él nos da el poder, Él nos da el espíritu ferviente para hacer la obra encomendada. La gracia en Cristo tiene el patrocinio de Dios, no solo en la salvación, sino en todas nuestras vidas. La gracia de Dios no solamente se limitó para que fuésemos salvos, sino que esa gracia es la que nos acompaña y nos acompañará. Por eso le decía al principio que hay una dimensión presente y futura. Esa gracia nos sostiene, pero esa gracia también garantiza que podamos permanecer hasta que Cristo vuelva, hasta que Cristo levante a la iglesia, como dice las Escrituras. Interesante, cuando leemos, y le invito a que busque allá en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2. Allí hay una mayor evidencia de esa gracia de Dios en y por nosotros. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdad en este tiempo es reconocer que la gracia de Dios es fuente de todo poder. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo nos lo recuerda en el capítulo 2, en el versículo 7 de Efesios, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Amada Iglesia Bautista Central de Valencia, la gracia de Dios es para hoy y es para mañana. La gracia de Dios fue ayer, es hoy y para siempre, porque el autor, consumador de esa gracia, está en la persona de Jesucristo. Por eso hoy quiero animarles a que sigamos creyendo, confiando que Él va a mostrar en los tiempos venideros su abundante riqueza de la gracia en su bondad con nosotros. Hay un himno en nuestro himnario bautista que el autor expresa: oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sinsabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, alivíanse mis quejas
y hallo paz en el dolor. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera ciega, moraré yo junto a ti. Hoy he compartido el tema, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo evidencia la disposición de hacernos bien. Y la gracia de Dios conmigo evidencia que no es sin resultado. Usted puede pensar en este momento de qué manera la gracia de Dios se ha manifestado en su vida, de qué manera la gracia de Dios se ha manifestado en la obra encomendada por su Señor. Usted puede en este tiempo reflexionar de qué manera usted ha permitido que la gracia de Dios a través de usted impacte la vida de otros dentro y fuera de la iglesia, edifique a otros dentro y fuera de la iglesia, alcance a otros para la gloria de Cristo. La iglesia del Señor marcha adelante porque Cristo es el Señor. La iglesia del Señor marcha hacia adelante sin importar los sinsabores, sin importar los temores, sin importar el dolor, sin importar la tribulación, porque la gracia de Dios garantiza sabiduría de parte de Dios. La gracia de Dios garantiza poder. La gracia de Dios garantiza alivio. La gracia de Dios garantiza paz. La gracia de Dios garantiza victoria. La gracia de Dios garantiza en el postrero tiempo veremos fruto de lo que en este tiempo, en esta hora vivimos. Hoy quiero que oremos y animarle a seguir adelante, sostenido con la gracia de Dios. Quiero recordarle el versículo que leíamos en esta hora, en esta predicación de la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Iglesia Central, la gracia de Dios no ha sido en vano contigo. Pero recuerda, lo que has logrado hoy, hasta hoy, y lo que seguirás haciendo, no eres tú, sino la gracia de Dios en ti. Hoy, Padre, estamos tan agradecidos y quiero que a través de la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada creyente, de cada líder que hace vida en esta iglesia, usted le sostenga, Señor. Oramos, Padre, en esta mañana, en esta hora, para que usted pueda manifestar tu gracia aún más en nosotros. Quiero que tomes a esta iglesia. Gracias por todo lo que has obrado en tiempos pasados, lo que estás haciendo hoy y lo que seguirás continuando haciendo. Señor, quiero orar para que animes, fortalezcas, pero también quiero orar para que retes a estos hermanos a continuar adelante. Que no solamente podamos ser testigos de tu bondad, sino que podamos levantarnos en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta indolencia, en medio de tantos miedos que hay, en medio de tanta adversidad, de tanta necesidad. Tú levantes a esta iglesia como un gran faro, Señor. Que tú levantes a esta iglesia con ese mensaje que tenemos y que en el mismo capítulo 15 del apóstol Pablo nos recuerda
que en la resurrección de Cristo nuestra fe vale la pena. Que en la resurrección de Cristo vale la pena el seguir sirviéndote. Señor, oro para que bendiga de una manera especial a esta congregación, a cada niño, joven, mujer, hombre, a sus líderes, para que sean sostenidos en ti. Y como muy bien, Señor, expresa tu palabra allí en el versículo 58 del capítulo 15. Mi oración, Señor, es que mis hermanos se mantengan firmes y constantes. Mis hermanos crezcan en la obra del Señor siempre. Como también lo dice el apóstol Pablo en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor les bendiga, Señor les guarde, y una vez más, amada iglesia, feliz aniversario en estos 45 años, y continúe adelante firmes y constantes, sostenido en la gracia de Dios. Amén.